Dios les bendiga en este día grandemente a todos los amigos y hermanos que visitan esta página. Nuevamente hago un video a una contrarrefutación que hizo el maestro en griego, el señor Enríquez, hablando sobre nuevamente la preposición is. ¿Sí? Él sigue diciendo de que la preposición is es en Hechos 2:38 por causa de que los pecados ya han sido perdonados, ¿verdad? Él sigue insistiendo en lo mismo. Pero debido a eso, nuevamente hago este video para explicarle al señor maestro en griego de que Hechos 2:38 él no lo puede acomodar a lo que él quiere reinterpretar nuevamente, porque la sintaxis gramatical de Hechos 2:38 y Mateo 26:28 concuerdan, ¿sí? Is afesin, para el perdón de los pecados. Analicemos más profundamente el versículo 38 de Hechos 2. Vemos que Pedro aquí menciona dos verbos, ¿sí? Dos verbos seguidos, que es el verbo arrepentíos, que está en el modo imperativo, y el verbo bautizar, que está en el modo imperativo. Tenemos dos verbos imperativos que están unidos por medio de la conjunción copulativa. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ¿verdad? Entonces, el señor Daniel Enríquez insiste en que el bautismo, donde dice eis, que la preposición eis es una preposición de dirección, ¿sí? Aquí no tenemos que ir a buscar una preposición en un diccionario español, tenemos que ir a buscarla en un léxico del griego, ¿sí? Si usted busca la preposición eis en un léxico del griego, le va a decir que es una preposición de dirección, ¿sí? Que va en progreso, que va siempre hacia adelante, nunca en retroceso. Entonces, vemos por medio de la preposición eis que esta preposición está uniendo a estos dos verbos que están en el modo imperativo, que están unidos por la conjunción copulativa. Entonces, si el maestro en griego dice que el bautismo es por causa de que ya los pecados fueron perdonados, entonces significa que el arrepentimiento también es por causa de que los pecados ya fueron perdonados. Si está entendiendo, analice, amigo trinitario y hermano, analice el texto. Si dice que el verbo bautizar es por causa de que ya fueron perdonados los pecados, significa que la persona también tiene que arrepentirse por causa de que sus pecados ya fueron perdonados también. ¿Sí? Entonces, vemos dos complementos de la salvación, que los de la fe sola, los que dicen que por la fe sola se salvan, ellos creen en la fe y en el arrepentimiento, ¿sí? Para el perdón de los pecados, sino que en su afán por destruir, por deshacer, por anular el bautismo en este texto, lo que hacen es caer en otra contradicción peor que en la contradicción de Mateo 26-28. ¿Por qué? Porque estarían diciendo de que la persona se tiene que arrepentir por causa de que sus pecados ya fueron perdonados. Porque tenemos los dos verbos en el modo imperativo, metanoesate y el baptizonto, que están en el modo imperativo, ¿sí? El Espíritu Santo, por medio de Pedro, está dando una orden, dos órdenes: arrepentirse, ¿sí? Porque arrepentirse es una orden.
Ahí está el verbo en el modo imperativo. Y baptizontes también es una orden, está en el modo imperativo. Y los dos están unidos por la conjunción copulativa. ¿Sí? Entonces, no se puede tomar un solo verbo de los dos para decir que el perdón de los pecados perdón, que las personas se bautizan por causa de que ya fueron perdonados sus pecados, ¿sí? Si esa es la interpretación del texto que está dando, entonces también tiene que interpretar que el arrepentimiento tiene que venir después de que le fueron perdonados los pecados a la persona. Entonces ese es el grave error de los que enseñan tal falsa doctrina. Y en este mismo lugar, en el nombre de Jesús, los acuso delante de todos. Ojalá este video se expanda, se extienda, lo vea el profesor nuevamente y entienda que está hablando con una persona que le ha sido revelada la única verdad y que no se deja enredar con patrañas de hombres que dicen ser eruditos del griego. Y eso es totalmente falso. Falso, porque si él dice que el bautismo viene a causa de que ya los pecados le fueron perdonados a la persona, entonces el verbo metanoesate, que es arrepentidos, también tiene que ser por causa de que los pecados de la persona ya fueron perdonados. Y es obvio que él no va a aceptar eso nunca. Él sabe que la persona tiene que arrepentirse, ¿sí? Pero el verbo arrepentirse no lo usa para decir de que la persona se tiene que arrepentir por causa de que los pecados ya le fueron perdonados, porque ahí están los dos verbos, metanoesate y bautizontes. Los dos verbos están unidos por la conjunción copulativa y los dos están en el modo imperativo y están en una oración unidos por la conjunción, ¿sí? Están unidos. Entonces, significa que para el perdón de los pecados, la persona se tiene que arrepentir y se tiene que bautizar. Porque la preposición eis indica dirección hacia, ¿sí? Igual como está en Mateo 26-28. Dijo Jesús: porque esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, eis aphesin amartion, ¿sí? Entonces, esto es palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo los ama y les quiere salvar. Y cuantas veces quiera lo voy a refutar con el mismo tema, porque el griego es claro. Es más, tratan de confundir a las personas con un texto tan claro y tan sencillo como lo es Hechos 2:38. Hechos 2:38 no tiene problema de ser entendido. No tiene ningún problema, porque la naturaleza de la preposición eis es dirección hacia, ¿sí? Como aquí le voy a mostrar al señor Daniel Enríquez y todos los trinitarios, que es que también tenemos estudios sobre esto y eruditos que nos enseñan acerca de estos textos, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a mostrar los textos en griego de los eruditos, ¿sí? Entonces, usted puede buscar en el estudio del señor Henry J. Cadbury, miembro del comité de la versión en inglés, Revised Standard versión, dijo que el cambio de persona y número no afecta en nada el sentido del versículo. Esto dijo el señor Cadbury: la gramática de la oración de Hechos 2:38 es perfectamente regular y de mejor griego que si el autor hubiera conservado el plural de bautícense en la segunda persona plural después de usar el singular cada uno. No dudo que otro autor hubiera dicho arrepiéntanse ustedes y bautícense en ustedes cada uno, pero parece que este autor prefiere la construcción menos suelta. Pienso que no hay ninguna diferencia en cuestión de sentido si hubiera dicho arrepiéntanse y bautícense o lo hubieran dejado como está. No hay ninguna diferencia en sentido. Esto lo puede usted consultar en el debate de Warren y Ballard
en la página 164. Sí, también tenemos el texto del señor A.T. Robertson, hablando sobre Mateo 26-28, dice: es importante porque este texto lleva una construcción gramatical idéntico a nuestro texto, donde Jesús afirma que iba a derramar su sangre para, perdón de pecados. Cristo murió en la cruz para que el mundo tuviera perdón de pecados, no a causa de que el mundo tenía perdón de pecados. Cristo no murió para simbolizar la salvación, sino que derramó su sangre para, sí, con un objetivo, con una dirección, para obtener el perdón de pecados. La palabra griega eis significa hacia adentro o para, porque eis es una palabra que indica dirección o hacia donde uno se dirige. Si el mundo era salvo antes de Cristo morir en la cruz, ya no tenía por qué morir, pero Cristo murió, perdón de pecados, para obtener el perdón de pecados, y uno se bautiza afesin ton amartion, humón, para el perdón de pecados, para obtener el perdón de pecados, ¿sí? Entonces, existen también eruditos, vamos a citarles también eruditos, dice el señor A.T. Robertson, que publicó un libro sobre la gramática griega. Escribió: el uso idiomático usual de eis, sin lugar a duda, es con verbos de movimiento, donde el movimiento se combina con el uso acusativo en, para producir en consecuencia el significado de adentro, para, entre, a, hacia, encima de, según el contexto. Gramática, página 593. En su explicación de eis, A.T. Robertson dijo: eis es una meta o un propósito. Este es el sentido de Mateo 26-28, eis afesin amartion. Está en el libro Grammar de A.T. Robertson, página 595. Además, el erudito F.F. Bruce es trinitario y es un erudito también traductor. Compara la traducción de eis en Hechos 2.38 con la traducción de eis en Hechos 3.19 también. Este último texto que citó A.T. Robertson, Mateo 26-28, es importante porque este texto lleva una construcción gramatical idéntico al de Hechos 2.38, donde Jesús afirma que iba a derramar su sangre eis afesin amartion, para perdón de pecados. ¿Sí? Entonces, podría citarle más eruditos, traductores, pudiera mencionarle más, pero creo que esos son suficientes, Señor. Nosotros tenemos un mensaje claro, ¿sí? No necesitamos torcerlo, no necesitamos acomodar los significados del léxico, de la sintaxis para hacer que diga lo que yo quiero que diga el texto. No, el texto es claro y sencillo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. La gloria, la honra y la alabanza sea para el Señor Jesucristo. Espero que este video les ayude a entender, amigos trinitarios, y todo el que quiera, el que vea este video, si necesita más estudios sobre este tema de Hechos 2.38 y la preposición is, cómo se usa en Hechos 2.38 y cómo se usa en Mateo 26-28 y otros textos que los voy a publicar de pronto en otro video para comprender el uso de esta preposición. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga grandemente.